Por Avanza Libertad. Esper, buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buen día. Bueno, Esper, ¿cuál es su impresión respecto a las medidas económicas que se han anunciado desde la llegada de la ministra Batakis? ¿Cómo han reaccionado los mercados? ¿Cómo le parece que va la cosa por ahora? Bueno, a ver, Batakis no anunció ninguna medida concreta, nada que tenga que ver con el ataque al déficit fiscal, que ya era muy laxa la meta con el fondo, pero encima en este segundo semestre que ha comenzado hace unos días va a ser difícil de cumplir. Simplemente habló de cosas como si yo le dijera el sol existe. Yo habló de la importancia que para ella tenía el equilibrio fiscal, pero medidas ella no tomó ninguna. Sí, el Banco Central, como respuesta a la aceleración de la corrida que se acelera por culpa de que la ministra no anunció nada, sino que relató cosas, como si fuera un cronista. El Banco Central apretó más el cepo justo después que asumió Batakis. El Banco Central, recuerda usted, aumentó la percepción de ganancias y bienes personales a 10 puntos más, a 45%. Pero eso es lo único que ha habido, le diría. Aflojaron después un poquito el cepo para algunas importaciones, viendo que algunas empresas empezaron a parar la producción. Yo le diría, lamentablemente, a pesar de muchas advertencias, entre las cuales incluye la mía, el gobierno sembró mucho viento y tempestades va a cosechar. Acá se trata solamente, por ahora, de ver qué tempestad es la menos mala para los argentinos dentro de lo que puede hacer este gobierno, ¿no? Y yo creo que está actuando mal el gobierno. Creo que si el gobierno se quedó sin reservas, no tiene el más mínimo sentido seguir apretando el cepo, porque eso va a provocar un derrumbe en la actividad económica. Con todos los peligros que conlleva, creo que es menos dañino, dado, insisto, que el gobierno sembró mucho viento y va a cosechar tempestades, dejar más libre el valor oficial del dólar, que la brecha se achique un poco y que haya algún salto del dólar, con algún salto inflacionario, obviamente, pero me parece mucho peor la olla a presión que se está armando con este cepo, que yo temo que en el futuro explote de manera absolutamente innecesaria. ¿Qué quiere decir? Si ahora se anunciara la eliminación del cepo y que hubiera libre compraventa de dólares para un dólar libre que flotara libremente según oferta y demanda, y se anunciara un plan de, por ejemplo, congelamiento del gasto público. Nosotros los diputados hemos decidido, o nosotros por lo menos hemos decidido renunciar a cualquier ajuste hacia arriba de nuestra dieta. Hemos pedido que se congelen las dietas, no ir enganchados con el aumento que ha anunciado el presidente de la Cámara de Diputados junto con la presidenta de la Cámara de Senadores, que le ha dado a los empleados de la Cámara, de las dos cámaras. Bueno, que se congele todo el gasto público y que se deje flotar libremente el tipo de cambio. Claro, yo lo escuchaba al presidente decir, no vamos a frenar la obra pública, vamos a seguir haciendo rutas y viviendas, pero claro, después la ministra había dicho antes, no vamos a gastar más de lo que tenemos, ¿no? Hay como una contradicción ahí. Sí. Bueno, todo ese suerte de armada brancaleón en la cual se ha transformado el gobierno, que uno opina de una cosa, se pelea entre los ministros, Berni, que lo desconoce a Fernández, pero lo acepta Kicillof, cuando Kicillof es un nombre de Cristina y de Fernández, en fin. Es todo un gran mamarracho el gobierno en este momento, y las medidas de política económica son acordes con un gobierno payasesco como este. Lo que habría que hacer para ser constructivo dentro de lo duro que es la situación para la gente, es evitar que esta olla a presión que se está armando con un cepo cada vez más cruel explote, y para eso hay que anunciar un congelamiento total del gasto público y dejar flotar el tipo de cambio. Esper, buen día, Mariano Nievas lo saluda. Hace un par de semanas parecía que el problema era Martín Guzmán. Salido Martín Guzmán, ahora el problema o la situación parece haber recrudecido. Más allá de lo económico, ¿hay un gran problema de confianza política en el gobierno? Sí, yo cuando se empezó a hablar del cambio de Guzmán dije, ¿cambiar a Guzmán para hacer qué? Pues el cambio de Guzmán es un capricho de alguien del gobierno y no nos planteamos realmente para qué cambian las cosas. Esto es como cuando alguien quiere ser presidente. Hay que empezar a preguntarle a los candidatos a presidente o a gobernadores, ¿usted quiere ser gobernador para hacer qué? ¿Qué diferente me propone de respecto a lo anterior cuando en general la Argentina no para de fracasar? Acá hay que preguntarse lo mismo, que yo me lo preguntaba, ¿para qué le quieren echar a Guzmán? ¿Para hacer qué? ¿Qué cosa diferente van a hacer respecto de Guzmán si acá la que define la política económica es Cristina? ¿Qué cosa diferente va a hacer Batakis respecto de lo que hace Guzmán? Esto es guzmanismo sin Guzmán, y el guzmanismo fracasó.
Pero fracasó por una cosa elemental, no es porque Guzmán sea una mala persona, sino porque están equivocados acerca de cómo funcionan las cosas. Y si usted desconoce cómo funcionan las cosas, es complicado. Hay cosas que funcionan de una manera, le guste o no le guste. A ver, por ejemplo, será muy feo para algunos, pero tirarse de un 10º piso en palomita y aterrizar en la planta baja difícilmente vaya a terminar con usted sano. Probablemente termine hecho un huevo frito abajo. Bueno, esto es lo mismo. En economía, si usted gasta más de lo que recauda, a la larga va a tener un problema. Entonces usted me podrá decir, mire, pero hay costos sociales y políticos para poder evitar que el gasto público exceda la recaudación. Bueno, pero le aseguro que los costos políticos y sociales que va a pagar si usted continúa con el déficit fiscal van a ser mucho mayores que el costo político y social que paga hoy si ajusta el déficit. Bueno, eso la política no lo entiende. ¿Qué quiere decir, Esper, que esto vaya a explotar? Usted recién decía una olla a presión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Una hiperinflación? ¿Qué se imagina? No, pero no. ¿En cómo termina esto? A ver, paraguas contenedor o el continente de todo esto. El plan económico de Alberto Fernández, este que arrancó en el 2019, es el 8º plan económico en 60 años que lanza la Argentina. En 60 años Argentina ha tenido 8 planes económicos. El de Frondizi a principios de los 60, el de José Belgelbar, el de Martínez Dios, el plan austral, el plan de convertibilidad, el plan de los Kirchner, el plan de Macri, el plan de Alberto. 8 planes económicos. Los 8 planes han terminado todos en crisis, todos, no hemos fallado ninguno. Ahora, cada crisis ha sido diferente. ¿Por qué? Porque no solo el preludio de la crisis fue diferente, sino que las respuestas en la crisis fueron diferentes. Entonces yo lo que le puedo decir es que ya estamos en crisis y la primera etapa de la crisis es que la crisis se consumió un ministro. Cómo sigue hacia adelante la crisis va a depender de lo que vaya haciendo el gobierno. Si el gobierno sigue apretando el cepo, sigue aumentando el gasto público, sigue emitiendo dinero a lo pavote como está emitiendo hoy, y bueno, vamos a terminar peor de lo que estamos hoy, sin duda. Lo que yo le digo es que el gobierno ha sembrado mucho viento, tempestades va a cosechar y eso son crisis. Ahora, todavía estamos a tiempo de evitar que la tempestad sea un tsunami. Hoy podemos lograr que sea un huracán nada más, no un tsunami. La manera de que la tempestad que ya fue sembrada por el gobierno sea solamente un huracán, que ya es mucho, y no un tsunami, es anunciar por cadena nacional, con cara de traste, señores, estamos en crisis, vamos a anunciar un congelamiento total de todas las erogaciones del Estado a nivel nacional, provincial y municipal, y además vamos a cumplir la meta con el fondo, y además vamos a dejar libre el tipo de cambio, o un crawling peg que se vaya devaluando de a poco, pero no nos... ¿Ahora eso no tiene un costo social importante? Sí, claro, pero va a ser mucho peor cuando esto explote si siguen así. Mire los costos sociales que hemos pagado durante 60 años de 8 planes económicos fracasados. De no tener pobres, tenemos la mitad de la población pobre, deserción escolar masiva, indigente, villa miseria. Mire, más vale que Argentina cambie cuanto antes todo lo que está haciendo, imitando lo que hacen los países que andan bien, que comercian, tienen un estado razonable, leyes laborales bien por empleo, porque si no Argentina va a terminar siendo como una gigantesca villa miseria. Esper, gracias por este diálogo con Mitre, que tenga buen día. Un abrazo. Era José Luis Esper, economista y diputado nacional por Avanza Libertad.